acabo de preguntar cómo les va con el romanticismo, y entonces ahora vamos a grabar, son las 11, bueno, en Venezuela son las 12:03, y esta es la clase, reunión sobre el romanticismo de lengua 2 de la Escuela de Idiomas. Está levantando la mano la señorita Contreras. Adelante. Adelante. Adelante, Contreras. Profesor, yo quería preguntar porque en los ejemplos de la clase ponían que un libro de Stephen King de 1977 era romanticismo. Entonces, Dios yo me mío. pregunté, sí, yo me pregunté, porque el romanticismo tengo entendido que es un movimiento más de siglo XVIII o principios del siglo XIX. Ujú. Entonces, me pregunté si es que lo categorizaban así por alguna característica que hallaban en común con el romanticismo, si porque era porque Stephen King se había inspirado en esas ideas del romanticismo, y si también podría haber obras, incluso escritas hace poco, digamos ahorita siglo XXI, que sean también, que se puedan catalogar como románticas, como que también son parte del romanticismo. Eh, Esa era mi ajá. duda. No recuerdo haber oído eso en el video, pero bueno, si dijeron eso, debe ser por esto que tú supones, es lo que yo pensé también, por las características de la obra, pero yo más bien no haría eso, es decir, más bien yo no catalogaría una obra de 1977 como romántica. El romanticismo formalmente se acabó. Como la mitad del siglo XIX ya se había acabado, por lo menos en Europa, ¿no? En España duró un poco más, es parte de Europa, pero los españoles lo estiraron un poquito. Y en América Latina ya casi llegó al siglo XX, ¿no? Porque también llegó tarde a América y bueno, en América no es que duró más, sino que como, como tardó en empezar, tardó en terminar, ¿no? O sea, que debe haber durado más o menos lo mismo, pero comenzando en unas fechas y terminando en otras, diferentes a las fechas europeas y de otros sitios. Entonces, el otro día yo les dije que Edgar Allan Poe había nacido y muerto, nacido, vivido y muerto, todo dentro del romanticismo. Y Poe murió en 1849. Eh, entonces, bueno, poquito más tarde ya se había muerto el romanticismo formalmente, ¿no? En lo que se entiende como un movimiento que comienza, tiene su auge y luego decae, ¿no? Y ya después llega, ¿no?, gente nueva, gente más joven, que empieza a decir, no, ya estamos cansados. Yo no sé por qué están cansados, porque son jóvenes. Pero pasa todo el tiempo, pasa desde los griegos y desde antes. Estamos cansados de esa literatura que se concentra en la tragedia, en la muerte, en la oscuridad, en el sufrimiento, en una búsqueda eterna que nunca termina. Claro, es eterna, ¿no? Una búsqueda de un ideal que ni siquiera saben cuál es. Ahora ya no vamos a buscar la oscuridad, sino que vamos a buscar la luz. Y entonces vino iba a decir que entonces vino la ilustración, pero no. La ilustración era el movimiento anterior. Los artistas se cansaron de buscar la luz y entonces dijeron, ahora vamos a buscar la oscuridad. Se buscaron de buscar la vida, se cansaron de buscar la vida, como decía Cervantes, y se pusieron entonces a buscar la muerte. Eh, se sentían, ya estaban cansados de que los artistas se sintieran vigorosos porque la luz estaba con ellos y la vida y las energías y todo positivo. No, vamos a afianzarnos en las incertidumbres de la vida y vamos a buscar lo misterioso, las culturas lejanas y todo eso. Vamos a combatir la luz porque ya estamos cansados siempre, siempre pasa eso. Existe un movimiento y de repente llega una generación más joven, normalmente una o dos generaciones más allá. Llegan unos artistas más jóvenes que dicen, no, ya no queremos nada con eso, ahora vamos a hacerlo de esta forma.
y luego a este movimiento también le toca su hora y se acaba. Entonces, formalmente el romanticismo no llegó a ninguna parte del siglo XX, aunque todos somos románticos, sobre todo cuando somos muy jóvenes. Todo aquel que ha sido adolescente y que ha tenido en su poder un lápiz y en la otra mano una hoja de papel, ha sido romántico. Todo el que se ha enamorado toda la vida, no del siglo XIX para adelante, sino todos los siglos, todo el que se ha enamorado ha escrito algún poema. Bueno, si sabe escribir, leer y escribir, ¿no? Ha escrito algún poema que uno puede decir, mira, esto es del siglo VI antes de Cristo, pero esto es romántico. Miren cómo desparrama dulce este poema. Miren cómo se siente la vibración de la pasión que siente este poeta. O bueno, este muchacho, esta muchacha, que no sea poeta, aunque al final no sea poeta, ¿no? Creció y se dedicó a otras cosas. Y bueno, y en el siglo XX también, todo el siglo XX y todo lo que va del siglo XXI, todo el que ha tenido 14 o 15 años y ha escrito algo, uno comienza con Edgar Allan Poe, el puñal en el corazón. Imagínense lo que dice Edgar Allan Poe. No existe motivo en la literatura, en la poesía, no existe motivo más bello que ver morir a la hermosa mujer amada. Eso es lo que le parece a Edgar Allan Poe que lo más hermoso sobre lo cual se puede escribir. Claro, porque en los tiempos de Edgar Allan Poe y que el movimiento artístico que imperaba, no solo en la poesía, en todas las artes, en ese movimiento, entre más tísica fuera la muchacha, más ojerosa y desnutrida, bueno, desnutrida no, que está muriendo de flacura, no porque pase hambre, eh, sino porque es anoréxica, aunque en aquellos tiempos no creo yo que se estudiara la anorexia. Entre más raquítica y ojerosa fuera, mejor, así se sufre más y así se busca más la verdad, más allá de la oscuridad, que no sabemos si existe algo más allá. Todo es impreciso, todo es vago. Bueno, eso ya no existe ya desde hace, digamos que casi 2 siglos, pero todos seguimos siendo así, en el fondo, o al principio. Los artistas más importantes también lo han sido cuando han sido muchachos, pero bueno, después estudian, leen más, tienen vivencias, experiencias, viajes, lecturas, etcétera, y bueno, te dicen, no, ahora lo que se hace es tal otra cosa. Eh, Así que habría que examinar ese ejemplo. Yo no lo recuerdo. ¿Tú no recuerdas el título de la novela? Ese El ejemplo de Resplandor. El Resplandor. Ese ejemplo de Stephen King de 1977. Tiene que ser por las características. No lo sé. A lo mejor es una ambientación romántica. A lo mejor es una ambientación del Sí, siglo es una XIX. ambientación, no del siglo XIX, pero la ambientación en donde ocurre el Resplandor sí es similar a la que mencionan de las características del romanticismo, Ujú. en lugares, en montañas inhóspitas, en medio de la noche. Sí, No he leído la novela, yo pero si tampoco. ustedes vieron la película, creo que era Poco la he visto. de Kubrick, creo que era Stanley Sí, Kubrick, no sí, recuerdo, Kubrick. sí, Sí, Kubrick. Stanley Kubrick, sí se van a dar cuenta de eso. Y también eh, hasta, el, hasta la arquitectura del hotel en que está la familia es, Ujú. bueno, casi como compararlo con el castillo de Drácula, con pasillos que parecen interminables, Claro, ese salas sombrías. siglo XVIII, XIX, la ambientación es así. Yo creo que quizá, bueno, sin conocer el texto, y no me di cuenta cuando vi el video de que ponían ese ejemplo, a lo mejor lo estaba mirando por la ventana, que es algo que siempre les critico a ustedes, bueno, a los estudiantes. A lo mejor lo que habría que decir, digo yo aquí desde la cocina, humildemente, yo soy el que sabe menos de esas cosas, a lo mejor lo que habría que decir es que es una novela gótica, que esas se siguen escribiendo. Ya el periodo gótico pasó también, pero existe ese movimiento
sobre todo en los países desarrollados, una especie de resurgimiento de los temas, de los motivos góticos, de los motivos sí misteriosos, oscuros, ¿no? Como el caso de Drácula que tú mencionas, que es siempre cuando uno ve una película sobre Drácula, está lloviendo muchísimo. Bueno, quizá con Drácula no, lo principal no es que llueva, pero bueno, una noche toda misteriosa, tormentosa, hasta la luna, y de repente se ve un relámpago y uno ve un perfil de un lobo que está maullando, aullando. Los que maullan son los gatos. Y entonces está todo oscuro. Uno entra a un lugar, una casa, y tiene que ser de noche. De día no pasa nada. Uno entra a una casa, entonces hay una vela, porque luz eléctrica no hay. En el siglo XVIII no había luz eléctrica en todas partes. La luz de los relámpagos es luz eléctrica, pero bueno, esa dura un instante. Una lámpara, un espejo, ¿no? Un retrato que no se ve en la penumbra, pero que se ve que es una persona misteriosa, oscura, ¿no? Nunca es iluminismo, una, nunca es una pintura de, no sé qué ejemplo poner, nunca hay anaranjado, amarillo y blanco, ¿no? Siempre es marrón, negro, azul marino, una cosa que casi no se entiende qué figura hay, porque todo tiene que ser oscuridad. Ese periodo se llamó gótico. Cuando en Batman ponen ciudad gótica, porque toda la ciudad es así, oscura, con esos techos puntiagudos apuntando al cielo, con esas cornisas que tienen como unos bordes de vestido de odalisca, eh, con todas esas luces y medias luces, luces muy tenues y medias luces, más oscuridad que luz, ¿no? Siempre de noche. Es más, cuando hay una escena que sucede en el día, tampoco hay mucha luz, porque siempre es en el interior, siempre es en interiores. Eh, ya se va a acabar esto. Y entonces no es que hay una escena en la playa donde hay más luz que cualquier otra cosa, ni en el parque. No, siempre en un lugar cerrado, si es de día, cierran las cortinas para que haya la menor cantidad de luz posible. Stephen King escribe montones, o ha escrito montones de cuentos y novelas que son así. Y otros autores que ustedes conocen. Um, el género del terror nació en esa época en que no había luz eléctrica, claro, era fácil asustar a la gente. Y entonces, bueno, Stephen King nació cuando ya existía la luz eléctrica y un montón de cosas, hasta la televisión existía, pero bueno, él escribe de esas cosas, o escribía, ha escrito otras cosas también. Voy a cortar aquí, chicas, para que no me interrumpa en otro momento más emocionante. Y nos volvemos a conectar con el mismo vínculo.